Hoy vamos a iniciar ya la primera entrevista. Hoy vamos a hablar acerca de las complicaciones en las cirugías dentales. ¿Qué tenemos que saber? De repente tú también tienes alguna duda, alguna consulta. Recuerda participar de manera activa de este segmento a través de nuestra línea WhatsApp 913-16-2653. Hoy nos acompaña un excelente profesional, el creador de esta sonrisa, el doctor Bloomer Gómez. ¿Cómo está, mi doc? Siempre es lindo recibirlo aquí en su casa. Bienvenido. Yo muy bien, Fiorita, muchas gracias. También agradecerte a ti y agradecer a Nuevo Día Magazine por la oportunidad de llegar a los hogares de toda esta linda familia arequipeña y de todo el sur del país también. Así es, doctor. Así es que ya preparémonos para las consultas 913-16-2653. Hoy vamos a hablar acerca de las complicaciones en una cirugía dental, doctor. Es importante saber qué es lo que puede pasar, ¿no?, si nos enfrentamos a una cirugía dental. Bueno, como cualquier cirugía, siempre existe sus riesgos y sus complicaciones, ¿no? Les he traído enumerado algunas complicaciones que puede haber dentro de las más comunes, ¿no? O sea, puede haber varias, pero las más comunes. Te cuento que de todas las que voy a presentar, en casi 25 años de carrera, quizá un poco más, me han pasado todas, excepto dos por ahí, pero hay que saber qué hacer y cómo actuar en el momento adecuado y saber cómo resolver el caso, ¿no? Así es. Si tenemos las imágenes, señor director, las ponemos en pantalla. Ahí tenemos el primer caso, doctor. Mira, este es un caso propio, Fiorilita. Esto ocurrió en el consultorio, en la clínica que yo trabajo, hace aproximadamente 6 meses. Es un paciente el cual ingresaba a ortodoncia. Ahí pueden ver los brackets ustedes. Y en el lado izquierdo, ustedes en la línea amarilla, en ese círculo amarillo, pueden ver un pedacito, una cosa blanca. Eso es un pedacito de diente, de un premolar. Entonces la pregunta en ese momento es la siguiente, ¿no? ¿Qué hago con ese pedacito de diente? ¿Lo saco? ¿Lo dejo? Se toman las radiografías del caso y se observa ese pedacito. Entonces lo primero que tienes que hacer es que el paciente tiene que saber lo que está pasando. Nosotros no perdamos la confianza en lo que estamos haciendo. Tenemos que decir al paciente, ha sucedido esto, porque se cataloga como accidente dental. Esto no es una mala praxis, es un accidente dental. Entonces tenemos que decir qué vamos a hacer, si lo vamos a dejar o de lo contrario vamos a hacer la cirugía. Yo particularmente, luego de ver la cirugía, luego de ver la radiografía en el acto, luego conversé con el cirujano y decidimos dejarlo, ese pedazo de diente ahí, que estamos hablando en milímetros, estamos hablando alrededor de unos 3 a 4 milímetros más o menos de raíz. Es muy pequeñito. Chiquitito. Hay que recordar que este es un diente aséptico, es un diente limpio, se hizo la extracción por ortodoncia. Entonces no tiene caries, no tiene infección, no tiene ningún tipo de problema que en el posterior nos puede dar una infección. En el lado derecho podemos ver la radiografía después de 30 días, exactamente un mes. Podemos ver que está totalmente cicatrizado, podemos ver que hay prácticamente una unión entre ese pedacito de diente con el hueso, y eso se queda ahí. Conversamos con el cirujano maxilofacial y opinó lo mismo, que no requería una extracción, que se puede quedar tranquilamente ahí. Entonces eso es lo importante, decir al paciente lo que está sucediendo. Entonces no requirió una cirugía. Este es un caso propio, ocurrió hace 6 meses en la clínica. ¿Correcto? Vamos a Ahora, el dejar ese no va a generar ningún tipo de complicación, nada de ese pedacito de diente, más adelante. No debe ocasionar, ¿no? De todas maneras, al paciente, se le indica al paciente que debe tener una radiografía siquiera una vez al año. Perfecto, un control, ¿no? Un control. Bueno, está en ortodoncia, vamos a seguir viéndolo un par de años más, entonces el control lo hacemos nosotros. Perfecto. ¿Ya? Vamos con la siguiente imagen, señor director. Hoy hablamos sobre las complicaciones de una cirugía dental. ¿Qué caso tenemos ahí, doctor? Bueno, esta es una alveolitis dental, o también conocida o muy conocida en el mundo como una infección dental, ¿no? A todos los que hacemos odontología, a todos nos ha pasado que alguna vez se nos ha hecho una infección dental luego de una cirugía. Entonces, lo importante ahí es saber qué es lo costo que debemos hacer después, ¿no? Generalmente se presenta al tercer día, segundo o tercer día, en cual el paciente te llama o viene a la consulta y te dice, doctor, ¿sabes qué? He tomado las pastillas, me está doliendo, no puedo comer, me duele todo el día, ya las pastillas no me hacen efecto, pasan 2 horas y me empieza a doler. Entonces ya uno tiene que sospechar que ahí hay una infección, ¿ya? Una alveolitis puede ser seca, puede ser húmeda, entonces hay diferentes tipos, pero el procedimiento es prácticamente el mismo. Hay que limpiar la cavidad, hay que limpiar todo, a veces entra comida, a veces hay unos restos ahí de saliva, todo eso se saca. Se hace un lavado y luego se puede colocar algunos medicamentos ahí
Ya se puede colocar a veces, hay una clorecina en gel que se puede colocar, que es una especie de antibiótico, lo cual se coloca ahí y se puede dejar, también se tiene que dar, obviamente se tiene que dar un antibiótico, se tiene que dar algo para el dolor y un seguimiento de cada 2 o 3 días del paciente para que no se complique. En casos extremos, en casos muy complejos, esta infección puede llegar a zonas más profundas y en casos muy, muy complejos, esta infección puede llegar a zonas tan profundas que puede comprometer la vida del paciente, en la cual nosotros tendríamos que ya saber determinar eso y va a requerir ya el manejo de un especialista en hospital o en clínica, en el cual de repente le van a colocar, lo más probable, antibiótico vía intravenosa por 3 y 4 días, 5 días, va a tener que estar internado en el hospital. Esos son casos complejos que el paciente puede llegar. Hay que detectarlo a tiempo y tomar las medidas adecuadas del caso. Eso es importante, ¿no? Saber actuar a tiempo, las medidas respectivas, el seguimiento también es importante. Ahí también tiene mucho que ver el paciente, ¿no? Recuerdo un caso chiquito nomás hace un tiempo atrás. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen una diferente respuesta al dolor, a la infección, a ese tipo de cosas, ¿ya? Yo, por ejemplo, le hice la extracción, me acuerdo de un molar a un chico hace como 10 años atrás. Le hice la extracción a las 3 de la tarde y cuando termino me dice, doctor, ¿puedo ir hoy día a un matrimonio? No le digo cómo va a ser un matrimonio, le digo, tengo que hacer una extracción. Pero que se casa mi hermana, me dice. Uy, ya, entonces corre, pero un ratito nada más. A los 2 días me llama el lunes y me dice, doctor, tengo un poquito de sangre, ¿pero estás bien? Sí. Bueno, va a la consulta. No tenía nada. Estaba perfectamente. Yo le pregunto, ¿qué has hecho? No, me fui al matrimonio, estuve ahí comiendo, me tomé algunos traguitos, un vinito, un pisco, me tomé unas cosas así, pero no le pasó absolutamente nada. Y siguió una vida normal. Pero otro paciente que se le dio antibióticos, se cuidó, de repente se hizo cama, no salió al sol, comió todo lo que siguió a rajatabla todas las indicaciones. Y se le infecta. Entonces, mucho tiene que ver la respuesta del paciente, ¿ya? Cómo su cuerpo, su sistema inmune reacciona ante estos ataques infecciosos. Pero bueno, eso es una anécdota nada más. Vamos Excelente, doctor. Continuamos con más casos. Vamos con la siguiente imagen en pantalla. Sí, es que son varios, por eso que estamos corriendo un poco. Hemorragia dental. Esto también nos pasa a todos los odontólogos, a mí me ha pasado. Lo importante que tenemos que ver acá es no debemos dejar mucho tiempo, el paciente obviamente está alarmado. Yo recuerdo un caso, me despertaron a las 3 de la mañana. Me tocaban la puerta y yo cuando salí, vi un paciente afuera que estaba sangrando toda su boca, que le hicieron una extracción en la tarde y su odontólogo no respondía el celular. Bueno, entonces yo lo atendí a las 2 de la mañana. Y bueno, lógicamente en eso lo que tú tienes que hacer en primer lugar es calmar a tu paciente. Calmar a tu paciente, decirle que eso puede pasar. Entonces lo que hacemos ahí es limpiar un poco, sacar los coágulos de repente que no se han formado bien del alveolo, sacar los coágulos. Y si sigue sangrando, lógicamente suturarlo, nuevamente suturarlo. Hoy en día existen unas gasas absorbibles, unas gasas que son como tapones. Cortamos un pedacito de esas gasas que son unas gasas como unas esponjas, para que me entiendas. Se colocan ahí y esas esponjitas se sutura y esas esponjas ¿qué cosa van a hacer? Van a hacer que produzca una hemostasis, va a cerrar eso y no hace falta retirarlas porque se reabsorben en el cuerpo. Y lógicamente también hay que darle medicación vía oral, ¿no? Tipo vitamina K, tipo ácido tranexamémico, hay que dar ese tipo de cosas, ¿ya? Y sobre todo calmar al paciente y hacerle una vigilancia, por supuesto, prácticamente diaria, ¿no? Para calmar todo, sobre todo el problema del paciente de ver pues, su sangre que está saliendo. Calmarlo, ¿no? Calmarlo y hacerle el seguimiento correcto. Vamos con la siguiente imagen, señor director. Trismus dental, ¿qué es eso, doctor? El trismus es bastante común, sobre todo después de una cirugía de terceros molares. El paciente de repente sale de la cirugía de tercer molar o cirugía un poco complicada, que ha demorado 1 hora, 2 horas, 3 horas, que sea complicado y el paciente está mucho tiempo con la boca abierta. Entonces, como está mucho tiempo con la boca abierta, entonces el músculo, los músculos, el macetero, el tireoideo que está en estas partes de aquí, se estiran demasiado y luego viene el proceso de contracción. Es casi lo mismo que sucede cuando uno va al gimnasio, ¿no? Por primera vez, ¿no? Uno va al gimnasio por primera vez. Al día siguiente no te puedes ni mover, doctor. Al otro día te duele todo. ¿Por qué? Porque tú estiraste tus músculos, los estiraste, los forzaste, se rompieron las fibras. Entonces te va a doler porque las fibras se están recuperando, ¿no? Y el músculo crece. Entonces lo mismo pasa en la boca, ¿no? Entonces
ha estado 2 horas, 3 horas con la boca abierta, lo más abierta posible, que nunca ha estado la boca así. Entonces, lógicamente, es posible que suceda esto. Entonces, el otro día el paciente viene, doctor, no puedo comer, a los justos entra mi dedito chiquito y no puedo comer, ¿no? Entonces, porque le duele acá, le duele aquí. Entonces, ¿qué cosa se hace ahí? Se puede dar masajes en estas partes, se puede colocar paños de agua caliente en estas partes de aquí, que tener cuidado porque el agua caliente también puede hacerle mal a la cirugía. Damos algún relajante muscular, tipo orfenadrina, ¿no es cierto? Y esto tiene que ir pasando a medida que pasen los días. A lo mucho dura 3, 4 días esto, ¿no? He puesto una regla ahí. ¿Por qué? Porque a veces el paciente, nosotros medimos cuánto es la apertura, ¿no? Hay aperturas a veces de 5 milímetros, de 1 milímetro, a veces 2 milímetros, pero igual es un poco complicado porque el paciente no puede abrir la boca y sobre todo le duele, ¿no? Pero hay que calmarlo y decirle que esas cosas podrían pasar. Sobre todo decirle antes de que suceda. Sale de la cirugía, señor, señorita, ¿sabe qué? Es posible que mañana usted tenga este problema, no se va a asustar, podemos arreglarlo, tiene usted que venir nada más. Y eso es importante, doctor, ¿no? Conversar, comunicarnos con el paciente, que sepamos qué es lo que nos va a pasar, ¿no? Y definitivamente ya vamos a estar más tranquilos. A veces nuestra mente hace que nos sugestionemos de más. Sí, a veces pecamos los odontólogos, pecamos a veces de no informar a nuestros pacientes de todo lo que podría pasar, ¿no? Quizás lo pagamos por tiempo, o porque nos están esperando, o porque tenemos otras actividades que hacer, pero hay que recordar que estamos trabajando sobre un ser humano, estamos trabajando sobre la vida de un paciente, entonces merece toda nuestra atención y sobre todo nuestro respeto. Así es, atentos. Tenemos más imágenes, vamos con la siguiente en pantalla. Parálisis facial. Ya, esto también podría ocurrir luego de una cirugía dental. Sobre todo esto ocurre, ¿por qué? Porque a veces la anestesia se va por otras partes. A veces nosotros hacemos una anestesia que se va en las partes más profundas, sobre todo del maxilar inferior. Y no es muy común, esto nunca me ha pasado, por ejemplo. Pero ¿qué podría pasar? Que de repente la anestesia llega al nervio facial, que viene por la parte de aquí atrás. ¿Listo? Y ¿qué es lo primero que va a sentir el paciente? Como que se le cae el ojo, se le cae la comisura del labio, ¿no? Porque no puede cerrar bien el ojo, ¿no, doctor? O sea, no cierro bien el ojo y la comisura se empieza a caer, ¿no? Tal y como está la imagen, ¿no? Pues obviamente hay un signo de alarma. Obviamente lo primero que va a pasar el paciente que ha pasado, ¿no? A veces también la zona de la piel se pone un poco blanca, ¿no? Es rosado el paciente y se pone un poco blanca, o es moreno y se pone blanca la piel. Entonces, sabemos nosotros lo que le puede pasar, ¿no? Normalmente esto debe pasar, se pasa la anestesia y debe pasar en unas horas, normalmente. Podría a veces aparecer inclusive horas o días después de la infiltración de anestesia. El procedimiento ahí a tratar por parte de nosotros es darle al paciente vitaminas, ¿ya? Para los nervios, vitaminas B12, complejo B, darle también terapia láser. Terapia láser también le podemos dar, su láser de diodo o si no un láser terapéutico, en las partes donde corre el nervio. Le podemos también dar algunos masajes, ¿ya? Masajes se le puede dar también, el cual con el paso del tiempo debe pasar, ¿no? Debe pasar. Por mucho tiempo o 6 semanas, ya el paciente debe estar bien. Ahora también ocurre, no lo he puesto ahí, me estaba olvidando, las parestesias, ¿no? Por ejemplo, se le hace una cirugía de tercer molar, sobre todo tercer molar, ¿no? Y el doctor, el paciente te dice, ¿sabe qué, doctor? Ha pasado 24 horas y sigo sintiendo adormecido. O sea, sigo como si hubieran puesto anestesia recién. Pero ya pasó 24 horas. Entonces, ¿eso qué significa? De que por algún momento el anestesio o la aguja no ha lesionado, sino como que ha rasgado un poquito el nervio, lo ha tocado el nervio. Entonces ocasiona una parestesia, una falta de sensibilidad, tanto en ese sector del labio como de la lengua. Puede pasar, con el paso del tiempo también eso se va a recuperar, ¿ya? Lo mismo, se debe dar medicación antibiótica, medicación tipo vitamina B, se tiene que dar algunos láser, ¿no? Para que eso regenere. ¿Con el tiempo va a mejorar? Sí, con el tiempo va a mejorar. ¿La edad del paciente, doctor, influye en algo en estas complicaciones? Sí, mientras el paciente tiene mayor edad, la complicación puede ser mayor, pero no tanto por el hecho de hacerlo, sino que el paciente de mayor edad es un paciente muy preocupado. Es un paciente que es muy diferente su estado emocional a un paciente que tiene, por ejemplo, 20, 30 años, ¿no?
donde 20 o 30, 40 años estás tú feliz, tienes cosas que hacer, como que no le das mucha importancia, ¿no? Pero el paciente de 60, 70 años, sí, pues, o sea, está todo el día pendiente de sus cosas, ¿no? Sobre todo de la cara, ¿no? Y es un paciente que hay que manejarlo con mucho más cuidado, ¿ya? Pero el aspecto emocional sobre todo, ¿no? Porque, imagínate, estás con la cara que se te cae, comes algo, se te cae un poco lo que estás comiendo, se te cae un poco el líquido, entonces obviamente el paciente está muy preocupado, ¿no? Entonces, pero hay que saber calmarlo también en su debido tiempo, indicarle que son muy raras, pero podría pasar, ¿ya? Vamos a la siguiente. Perfecto, doctor. Vamos con la siguiente imagen en pantalla. Lipotimia, esto es como un desmayo. Esto es como un desmayo. Generalmente ocurre, ¿por qué? Porque el paciente tiene mucho miedo, mucha ansiedad, ¿no? Ve la aguja y ya se está desmayando, ¿no? Le da náuseas, mareos. Yo recuerdo el caso de un paciente hace unos años atrás. Sufría unas enfermedades el paciente, ¿no? Pero yo no le había puesto nada. O sea, simplemente le puse la aguja, no apreté la anestesia, o sea, no había entrado nada de líquido. Y el paciente se empezó a desmayar, ¿no? O sea, un poco de náuseas, a veces vómitos, ¿no? O sea, te dice, doctor, siento la visión borrosa, siento que me desmayo, siento que me voy. Entonces ahí hay que tener un poco de tranquilidad, tanto del profesional como del paciente, a veces está un familiar al costado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Más que todo es una descompensación. Lo que ha pasado es que ahí baja un poco la presión, la sangre, digamos, de la cabeza no está fluyendo correctamente, entonces es como un pequeño desmayo, ¿listo? Entonces yo lo único que hice fue retirar la aguja, mi anestesia ventera, entonces lo único que hicimos fue ponerle en posición de Trendelenburg. ¿Qué se llama esto? Poner la cabeza más abajo de los pies. Los cirujanos dentales están preparados para eso, ¿no? Entonces en lugar de que el paciente esté así, le damos la vuelta y la cabeza se ubica más abajo de los pies, ¿ya? En esa posición puede estar alrededor de 1 o 2 minutos hasta que se sienta mejor el paciente, que le da un poquito de alcohol de repente, ¿no? Para que mejore un poco. Sí, y normalmente a los 5 minutos los ya nervios, termina. ¿no? Los nervios. A veces los nervios nos ganan, nos dominan. Así es que ahí vamos a solucionar este problema. Vamos con la siguiente imagen en pantalla. Este caso, por ejemplo, hace poco había un caso en Lima, de un paciente de 4 años, quizás se han enterado los televidentes, en el cual el odontólogo puso una anestesia a nivel de la mejilla, para que me entiendan, se rompió la aguja y ha migrado, y no sé cómo estaba finalizando ese caso, pero la última vez que supe estaba hospitalizado y ya para cirugía. Eso está en Lima, hace menos de un mes. En España, en Barcelona, España, también ocurrió algo parecido. El dentista en España, en Barcelona, puso la anestesia, se rompió la aguja, la anestesia migró hasta cerca de la base del cráneo y han tenido que hacer una cirugía muy complicada para sacar esa aguja. Entonces son casos muy esporádicos, son casos de uno, pues, que te digo, en 100 millones, 50 millones, que no, o sea, prácticamente nunca me ha sucedido. ¿Qué puede pasar? A veces nosotros manipulamos las agujas, ¿no? Las agujas te vienen cortas. Solamente en el Perú llegan 2 tipos de agujas, o cortas o largas, no hay más. Entonces, como sugerencia, hay que tratar de utilizar las agujas largas, que son más gruesas. A veces también yo pienso que es un problema, y es una opinión personal, es un problema de repente de fabricación, ¿no? Es un problema de fabricación, más de que mala manipulación del odontólogo, es un problema de fabricación. Que se rompa una aguja, quizá por un movimiento brusco del paciente. Bueno, puede suceder, como hay casos que yo estoy presentándoles ahí, donde está el círculo amarillo. Esas son agujas que se han quedado, un poco difícil de repente ver en la pantalla, pero son agujas que se han quedado, ¿no? Entonces el protocolo sigue siendo el mismo, ¿no? Hay que sacar esas agujas. Obviamente, si uno no está capacitado para hacerlo, no es mi especialidad, entonces se tiene que derivarlo a un cirujano maxilofacial, ¿correcto? Eso está también catalogado como accidente dental, no está catalogado como una mala praxis. Mala praxis, sino accidente dental. ¿Correcto? Bueno, el caso del paciente en Lima, no sé en qué está, la última vez que quedó fue en que lo iban a operar, pero no sé cómo está. Esta es una de las cosas que nunca me ha pasado, por ejemplo. Y espero que no me pase. Esperemos que no le pase. Vamos con la siguiente imagen, señor director. Luxación del maxilar. Esto tampoco es muy común, porque sucede prácticamente, ¿por qué? Porque cuando se hace una extracción a veces se le pide al paciente que abra mucho la boca. Y cuando abrió la boca tanto que se le salió de los cóndilos, ¿no? Se le salió el maxilar para afuera y se quedó con la boca abierta. Entonces tú al paciente, cuando le dices cierra la boca,
doctor, no puedo cerrar la boca, está con la boca abierta, doctor, no puedo cerrar la boca, ¿no? Entonces hay que tranquilizar al paciente, tranquilizarse también uno, y echar al paciente, hay que echarlo, y hacer la maniobra, ¿no? Bien echado el paciente, de repente alguien que te ayude para sostener la frente, y jalar la mandíbula hacia adelante y hacia atrás. Es un movimiento rápido, hay que cogerlo tal y como está en la fotografía, con los dedos pulgares a nivel de los molares inferiores, se jala para adelante y luego para abajo haciendo este movimiento, ¿no? En teoría debe funcionar, y me pasa un par de veces, ¿ya? No tanto en la cirugía, pacientes que vinieron de la calle así, pero y calmar al paciente, que eso lamentablemente puede suceder, ¿ya? Y darle una medicación, tipo un relajante muscular, tipo efedrina, algo así, ¿no? Y que no abra mucho la boca por al menos un tiempo, ¿ya? Eso ocurre sobre todo cuando el paciente bosteza, ¿no? Todo es bostezado así grande, y me queda con la boca abierta. Ya. Dios. Claro, eso puede pasar. Perfecto, ya. doctor. Y vamos con la última imagen en pantalla, señor director. Hoy hablamos sobre las complicaciones en una cirugía dental. Shock anafiláctico, doctor. Este sí es uno de los más bravos. Este sí, de repente, eso nadie quiere que le suceda en el consultorio, ni a los médicos, a nadie, ¿no? Este es un problema, sobre todo, una reacción alérgica a algún medicamento. Inclusive puede ser una reacción alérgica a los guantes, ¿no? A los guantes que usamos nosotros, al polvo de los guantes. Por eso de repente es preferible usar los guantes nitrilo, que no llevan polvo, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que el paciente es muy diferente a un desmayo, ¿no? Aquí el paciente lo primero que va a presentar va a ser un prurito, ¿no? Como que granitos, le salen granitos, ¿no? Luego te va a decir que se le empieza a cerrar la garganta, que no puede respirar bien, ¿no? Entonces ya ese es un signo que algo está pasando. Luego también lo que va a pasar es una baja de la presión. Entonces ya inmediatamente tú tienes que pensar que el paciente está haciendo un shock anafiláctico. A diferencia de lo que es una lipotimia, ¿no? En el cual hay un mareo o algo así, pero el paciente está hablando, ¿no? Acá sí el paciente prácticamente se desmaya y está en posición. Y ahí tienes que actuar rápido, tienes que actuar rapidísimo. En Tacna hubo un caso así hace unos años atrás de un paciente, un niño que llegó de Brasil a atenderse en un consultorio dental en Tacna. Y lamentablemente el niño falleció, ¿ya? Entonces el odontólogo tiene que estar preparado para ese tipo de cosas, ¿listo? ¿Qué cosas se hacen? Normalmente se inyecta adrenalina, epinefrinas, vía intramuscular, ¿no? Se saca de la ampolla, se conecta acá en el muslo, entre las partes lateral y la parte frontal del muslo se coloca la adrenalina, ¿no? Epinefrina, y se coloca de repente cada 5 minutos, ¿no? Pero eso te da tiempo más o menos de repente como para poder hacer otras maniobras o de repente llevarlo a un centro de salud. Estos son casos muy, muy raros, no hay muchos, nunca me ha pasado, pero hay que saber qué hacer en ese momento. Perfecto, doctor. Y bueno, esas son algunas de las complicaciones que podemos tener. Vamos con las recomendaciones finales para todo el público, doctor. Correcto. Mira, todo esto que he presentado no es para que el paciente tenga, pues... Se asuste, no vaya, no, al contrario. Esas cosas. Como lo dijo al inicio, estas son cirugías que le puede pasar a cualquiera, ¿no? O sea, tú vas de repente para que te saquen un apéndice, es un riesgo quirúrgico, o sea, todos estamos bajo un riesgo quirúrgico, ¿ya? Todo lo que les he presentado son cosas que se han pasado, unas más complicadas de tratar, otras más sencillas de tratar, pero básicamente hay que saber actuar en el momento adecuado y en bienestar de los pacientes, porque a ellos nos debemos nosotros. Perfecto, doctor. Y bueno, pues para todas las personas interesadas en hacerse algún tratamiento, algún procedimiento dental, ¿dónde lo podemos encontrar, por favor? Bueno, la clínica dental Dr. Bloomer en la avenida Víctor Andrés Belaúnde 337 en Moyacoyo, Yanaguara. El teléfono fijo es 250077 y... Bueno, hay un teléfono celular que no recuerdo el número ahorita. Pero está ahí en pantalla. 906-408-25. Ahí está en tu pantalla para que puedas agendar tus citas con total confianza. Doctor, coméntale al público un poquito los servicios que ofrecemos ahí en la clínica del Dr. Bloomer. Bueno, básicamente hacemos cirugías. Bueno, cirugías yo no hago hace mucho tiempo, las hace un cirujano maxilofacial, hacemos implantes, ortodoncia, que es mi especialidad. Hacemos también lo que es estética, tú has sido nuestro paciente, entonces ahí tenemos un caso. Lo siento, mi sonrisa. Entonces, bueno, todo lo que corresponde a la parte odontológica, odontopediatría, implantología, cirugías, todo ese tipo de cosas hacemos, ¿no? Totalmente recomendado, así es que luce tu mejor sonrisa con el Dr. Bloomer. Doctor, siempre es un placer tenerlo aquí. Muchas gracias, Florita. A ti también, estás muy linda. Entonces nos encontramos en una próxima oportunidad cuando nos inviten. Así es, que sea prontito, que sea prontito. Muchísimas gracias. Así es que ya lo saben, amigos, con total confianza vayan a visitar al Dr. Bloomer. Nos vamos a la pausa comercial, volvemos con mucho más para ti aquí en Nuevo Día Magazine. No te muevas.